Vamos a empezar orando. Después vamos a ir a la Biblia donde dejé aquí. Que el Señor nos guíe. Y como siempre, pues oraré que esto sea un tiempo provechoso, ¿no? Venimos a la iglesia con dos propósitos. Uno para alabar y glorificar a Dios, para aportar algo a Dios. También venimos para crecer espiritualmente nosotros, ¿no? Para aprender de la Biblia. No aprender de lo que tenga que decir David, ni lo que tenga pensado David, ¿no? Sino a leer juntos la Biblia y hablar de por qué está eso en la Biblia, ¿no? Qué es lo que debemos aprender nosotros de ese pasaje. Así que voy a orar, que el Señor me dirija a mí y nos ayude a todos a crecer del pasaje que veremos hoy, la porción de la Biblia que veremos. Bueno, nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por este tiempo que podemos disfrutar juntos, Señor. Confinamiento y bueno, las circunstancias de la vida pues hacen que sea un poco diferente a lo que querríamos. Estamos más separados y pues eso pues desde luego no es lo que preferiríamos, pero te damos tantas gracias por el privilegio que tenemos los que estamos aquí de poder venir, los que están en internet pues de poder verlo así desde una distancia por la tecnología, aunque no sea perfecta, pues una forma de poder estar reunidos. Pedimos, Señor, por muchas personas en otras partes del mundo que no tienen ni siquiera acceso a esas cosas, lo tienen pues peor que nosotros. Pedimos que bendigas hoy este culto, pedimos que cada uno crezca, cada uno aprenda. Ayúdame a mí a comunicar claramente lo que quiere decir tu palabra, que sea de provecho a cada uno. Queremos, Señor, que tú seas glorificado en todo, y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a ir a un pasaje que es un pasaje favorito mío personalmente, y indiscutiblemente un pasaje, si se va a hablar de importancia de porciones de la Biblia o importancia de capítulos, en un sentido, pues ningún capítulo es más importante que el otro, ¿no? Pero lo que ocurre en este capítulo, los eventos de Génesis, capítulo 22, son extremadamente importantes en el Antiguo Testamento y pues, quizás de los capítulos más importantes que hay, pues por lo que realmente aprendió Abraham y por el mensaje que hay para aprender en este pasaje. Muy importante recordar, ¿no? En el Antiguo Testamento, Génesis evidentemente está en el Antiguo Testamento, es muy temprano en la historia. En el Antiguo Testamento pues no conocían los otros 65 libros de la Biblia que tenemos nosotros, ¿no? No conocían el nombre de Jesucristo, no sabían la historia del Evangelio, no sabían cómo Dios les iba a salvar de los pecados. Abraham y todos los de su tiempo no sabían que eran pecadores, eran realmente sus corazones iguales, muy parecidos que el tuyo y el mío. Bien, corazones pues inclinados al pecado, que igual nos gusta pensar que hacemos bien, nos gusta intentar hacer bien y estas cosas, pero según Dios, según la Biblia, pues corazones que pecan mucho, bien, y pecan muchísimo más de lo que sería, pues, entre comillas, tolerable para Dios. Abraham realmente en el mismo barco que nosotros, bien, era una persona, quería hacer lo bueno, pero pecaba mucho. Abraham y los de su tiempo, bien, confiaban en las promesas de Dios, de salvación. Dios les había prometido perdón de los pecados, pero no conocían la historia de Jesús todavía, no sabían que Jesús iba a venir y morir en la cruz. Bien, no existían las cruces en esos tiempos, no existían los romanos y todo lo que ocurrió en los eventos de Jesús, ¿no? No sabían cómo, pero confiaban que Dios les perdonaría de los pecados, ¿bien? Y por eso sacrificaban. Dios instauró desde, los sacrificios, que siempre me parece curioso, ¿no? Yo sé que en nuestros tiempos la idea de sacrificar a un animal es horrendo, ¿no? Es muy difícil de comprender, muy difícil de imaginarnos ni siquiera casi lo que es el tema de sacrificios en la Biblia, que son pues sangrientos, ¿no? Involucran la muerte de un animal, nos parecen pues igual bárbaros de algún sentido. Pero hay que recordar, ¿no?
cuidado con llamar bárbaro algo que estableció Dios. A Dios no le gusta la muerte. La muerte no es parte del plan de Dios, no es parte de la creación de Dios, ¿no? Pero Dios le obligó, o le mandó a Adán, el primer hombre, a matar un cordero, ¿bien? Un cordero completamente inocente, ¿no? Y los que han visto corderos pequeños, pues saben que es como un niño, ¿no? Es bonito, es inocente. Pues yo no me imagino cómo sería la experiencia para Abraham, por primera vez, matar un animal inocente. Dios le dijo que esto lo haces porque para entender lo grave que es tu pecado. No lo hizo porque Dios quería ver muerto un animal, sino porque porque Adán había pecado. Adán había hecho algo tan terrible que Adán merecía la muerte. Y era Dios decirle a Adán: yo prefiero la muerte de este cordero a tu muerte, ¿no? Era una sustitución. Y desde el principio Dios estableció el sacrificio, el sistema de sacrificios, ¿bien? No porque a ninguno le guste matar animales, ¿no? También se entiende, ¿no? Que, o sea, era parte de... Después se comían esos animales, los sacrificios pues mucho de eso era simbólico, y después pues se aprovechaba la carne y todo eso. Pero Dios le estaba explicando a Abraham con lo terrible que es, con lo triste que es lo que estás haciendo, pues tu pecado es mucho peor. Y el propósito del sacrificio, el sacrificio no es bonito, el sacrificio es algo terrible, pero es menos terrible de lo que serían las consecuencias por tu propio pecado. Bien, y esa es la lección. Como digo, muchos pues leen la Biblia, leen el Antiguo Testamento y se echan para atrás, ¿no? Por lo cruel que parezca o por lo violento que nos parezca ser. Y sí, indiscutiblemente es cruel y es triste, ¿no? Y seguro que ninguno más triste que Adán al tener que matar este animal. Pero hay que recordar, ¿no? Fue algo que Dios le mandó a hacer por un propósito muy, muy importante. Su pecado era terrible. El pecado de Adán tenía consecuencias devastadoras. Y a la vez que en nuestra cultura, bien, en 2021, pues se han elevado mucho pues, los derechos de los animales, ¿no? Y el querer cuidar de... O sea, el que nos parezca tan terrible esto, a la misma vez ha bajado tremendamente el peso al que ponemos al pecado. En nuestra cultura, el mentir no es un problema. Pues incluso pues, temas de adulterio, temas de los mandamientos de la Biblia, morales, cosas que Dios aborrece, que quizás en los tiempos de Adán entendían las personas que eran absolutamente horrendas, hoy en día no nos parecen pecados. ¿Bien? Hablas a alguien en la calle y le parece muchísimo peor matar un animal que cometer un pecado, ¿no? Y eso está al revés, eso ha cambiado y no está bien. Evidentemente pues nuestra cultura pues tiene fallos en eso, anda mal. Así que el tema de sacrificios pues siempre es un tema fascinante, ¿no? Es un tema muy complejo también. Y este pasaje, incluso más, ¿bien? Porque lo que ocurre en este pasaje es muy fuerte, ¿bien? Es un tema muy profundo. Vamos a empezar leyendo, ¿bien? Génesis, capítulo 22, versículo 1, dice... Aquí lo cambio. Dice, aconteció, después de estas cosas, ¿bien? Después de esto, bueno, antes, Dios le ha estado hablando a Abraham. Dios le ha dicho a Abraham, bueno, le ha dado a Abraham ciertas promesas, ¿bien? Bueno, un poquito rápidamente, un poco historia de Abraham, ¿no? Vimos la semana pasada, donde Dios le dio la promesa a Abraham, tus descendientes serán como las estrellas, ¿no? Tú vas a tener un hijo, Abraham no tuvo hijos con su mujer, no podía tener hijos y era muy mayor. Dios le dijo, tú vas a tener un hijo de milagro, y ese hijo va a tener descendientes, y tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo, ¿no? Multitud tremenda. Dijo, a través de tu descendencia vendrá el Salvador del mundo. Vendrá el Señor Jesús, ¿no?
la promesa del hijo de Abraham era muchísimo más que una persona que quería tener hijos, que no podía tener hijos y Dios le concedía un hijo, ¿no? El peso de esa promesa era, o sea, la promesa en sí era: a través de ti vendrá el Salvador del mundo. Iba muchísimo más allá de la vida y la generación de Abraham, ¿no? Iba a venir algo que iba a transformar el mundo. Y la promesa, y Dios le dijo a Abraham, no, esta promesa es de lo más grande que hay, no podría ser más importante. Esto es mi forma de arreglar el mundo. Bien, y más adelante veremos, ¿no? Esto es mi forma de eliminar los sacrificios, la necesidad de los sacrificios. ¿Por qué? Porque el Salvador, Jesús, es la respuesta al pecado, ¿no? Él es la solución, es como si fuera la vacuna, ¿bien? La cura para el pecado. La promesa de Dios a Abraham era tremenda. Y Abraham, cuando llegamos al 22, había tenido ese hijo. Estaría contentísimo como padre, ¿no? Un padre que amaba a su hijo, como cualquier padre ama a su hijo. Pero además este era el hijo de la promesa. El hijo que Dios había hecho tantas promesas acerca de él, que era, pues, en un sentido, la persona más importante del mundo en estos momentos, ¿no? Isaac. Porque él era a través de él iba a venir la salvación del mundo. Bueno, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Probó, bien, es una palabra muy, muy importante aquí, palabra clave. Dios le había hecho la promesa a Abraham, ¿no? De parte de Dios. Abraham no tuvo que hacer nada para recibir esa promesa. Dios le había hecho algún mandamiento a Abraham, le había dicho, sal de tu tierra. Abraham había obedecido a Dios en ciertas cosas, pero para tener al hijo, Abraham no, o sea, Dios fue el que lo hizo todo. Dios le dio este hijo. Bien, bueno, dice, ahora le probó Dios a Abraham. Quería ver su fe. Y yo creo, Dios quería ver si Abraham entendía que esto era más que simplemente un hijo. Con lo maravilloso que es un hijo, ¿no? Tener un hijo. Esto es muchísimo más importante que eso. Y Dios quería ver si Abraham entendía las promesas de Dios en cuanto a la importancia de Isaac. Dios le probó, quería ver la fe, ¿bien? Y le dijo a Abraham, y respondió, heme aquí. Ahora, el versículo 2, este versículo es tremendo, ¿bien? O sea, es tremendo, es terrible lo que dice. Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mira cuánto Dios, o sea, recalca la importancia de este hijo, ¿no? El único hijo a quien amas, Dios sabía. Dice, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí, bueno, Dios le está diciendo algo absolutamente espeluznante a Abraham, ¿no? No hay que matizar esto. Dios le está diciendo a Abraham, coge este hijo, esta criatura, lo vas a ofrecer en holocausto. Un holocausto es un sacrificio, ¿bien? En hecho, Dios le está diciendo, tienes que ir y matar a tu propio hijo. Este pasaje, como digo, es un pasaje muy difícil si no entendemos lo que está pasando aquí. Porque lo importante de todo esto, o sea, no se puede perder, no se puede leer esto sin entender todas las promesas que Dios ha hecho a Abraham a través de su hijo. O sea, Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, pero no terminó allí, ¿no? Este hijo va a ser la persona más importante del mundo. Este hijo va a ser padre de una nación. Cuando ocurre esto, seguramente tiene unos 18 años o así. Y el hijo, Isaac, no tiene hijos. No está casado, no tiene hijos. O sea, no se ha cumplido absolutamente nada de lo que Dios ha prometido acerca de Isaac, ¿no? Así que lo que Dios le dice aquí a Abraham es contradictorio completamente a las promesas. ¿Bien? Ahora, varias cosas importantes, ¿no? En los tiempos de Abraham, Dios hablaba audiblemente a las personas. ¿Bien? Esto no es como tú o yo, pues, irse a dormir, tener un sueño donde piensas que Dios te ha dicho hacer algo, ¿no? O sea, alguna cosa subjetiva así. No estamos hablando ni siquiera de una visión, una cosa rara, extraña, donde uno pueda pensar
y si Dios me dice hacer una cosa así, lo tengo que hacer. No, 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 no. O sea, esto es, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba presencialmente y audiblemente a las personas, y Abraham, o sea, entendía que esto era una conversación con Dios. De hecho, esto aquí no habla de sueños, no fue nada así. Hay una conversación porque Abraham le responde a Dios y hay interacción. Esto no fue una cosa que se le ocurrió a Abraham y pensó a ver si esto es lo que Dios quiere para mí. No, esto es algo donde Dios específicamente se lo dijo muy claramente. Son tiempos distintos, ¿no? Y así Dios le había hablado a Abraham en otras ocasiones. Bueno, Dios le está diciendo, ofrece a tu hijo. Otra vez, ¿cuál es el significado de un holocausto, un sacrificio? Un holocausto es para pagar por tu pecado. Abraham había cometido pecados. Y poco antes de esto, ¿bien? La Biblia habla de algunos de sus pecados. Había ido a otros sitios, había mentido acerca de su mujer, había dejado que su mujer casi fuera llevada como mujer de otro. O sea, Abraham había pecado y seguramente estaría avergonzado por su pecado. Y ahora Dios le dice, ¿cuál es tu sacrificio? ¿Qué es la paga por tu pecado? En vez de matarte a ti, porque el castigo por el pecado es la muerte, o sea, Dios siempre ha dicho, ¿no?, que el que peca morirá por su pecado. Bueno, en vez de decir, te voy a matar a ti, dijo, vas a ofrecer a tu hijo como sustituto. Abraham seguro que lo vería pues peor, ¿no? O sea, preferiría él morir. Pero Dios le dijo, este va a morir en tu lugar. Es terrible, ¿no? Da escalofríos. Bueno, ¿qué pasa? Ahí no termina la historia, evidentemente. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó a su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se fue al monte Moría. Bien. Con intención de obedecerle a Dios. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Esto no fue una cosa de... Otra vez, como digo, no fue no le cruzaron los cables a Abraham y le ocurrió así de chiripa, pues voy a hacer algo espeluznante. De hecho, esto era completamente fuera de carácter para Dios. Las naciones de su alrededor, algunos, hacían cosas de sacrificios de hijos, ¿no? Sacrificios de niños, sacrificios humanos. En esos tiempos pues se hacía mucho de eso, a dioses paganos, dioses falsos, cosas así. Dios había absolutamente, rotundamente prohibido todo eso, ¿no? O sea, esto lo que está haciendo Abraham o sea, es algo prohibido, es algo terrible. Y son 3 días de camino, son 3 días donde cada día Abraham se levanta sabiendo que va hacia el lugar de la muerte de su hijo. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, cuando llegan al monte, cerca de donde es el lugar del sacrificio, dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Muy importante lo que dice aquí. Abraham no está mintiendo, ¿vale? Esto nos lo aclara la Biblia más adelante, ¿vale? Y no voy a hablar mucho más de ello aquí, pero fíjate lo que le dice Abraham a los siervos, ¿no? Vamos a volver los 2. Y Abraham está convencido de ello. Es muy importante en esta historia. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, ¿bien?, lo que sería para el sacrificio, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, padre e hijo. Otra vez, en las fotos, o cuando se habla de esta historia, muchas veces se retrata a Isaac como si fuera un niño, ¿no? Y Isaac es un joven, aquí 18 años o por allí, mucho más fuerte que su padre, que tendría cerca de 100. Seguramente pues, es el hijo, seguramente llevando todo el peso. Dice el 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y el hijo respondió, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Bien? Yo no tengo idea cuánto... Yo no sé cuánta comunicación había entre el padre y el hijo, no sé cuánto sabía el hijo, esta pregunta,
Bien, otra vez, no es un niño haciendo la pregunta. Muy posiblemente Isaac entendía que aquí esto era algo muy, muy importante estaba pasando aquí. Bien, no sé cuánto entendía Isaac, pero Isaac le dice, oye, para hacer un sacrificio hace falta un cordero, ¿no? Así funcionan los sacrificios. Y respondió Abraham, otro versículo importante, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos. Este es uno de los versículos, pues, como digo, más importantes de casi de toda la Biblia. Dios proveerá ese cordero, ese sustituto. Acuérdate, el sacrificio, ¿qué significa? O sea, ¿por qué se sacrifica? No porque Dios necesite sacrificios, no porque sea algo bonito que le gustaba a nadie, no, ¿por qué se hacía el sacrificio? Era una acción desagradable, terrible, con una importancia muy grande. Era un sustituto por tu pecado. ¿Bien? Era Dios decir, esta criatura va a morir por tu culpa. Va a morir porque tú pecaste. Si tú no hubieses pecado, el cordero saldría vivo, ¿no? El cordero está muriendo como consecuencias a tus pecados. Muchas veces nos olvidamos de las consecuencias a otros de nuestros pecados, ¿no? Mucha gente vive con la mentalidad de si yo peco, pues es mi propia culpa, yo voy a pagar por ello, yo voy a ser el que sufre las consecuencias y toma una decisión mala, pero la triste realidad es que no es así. ¿Bien? Hay consecuencias terribles para otras personas con cada uno de nuestros pecados, y algunos tienen más o menos consecuencias, pero el pecado siempre tiñe y hace daño a otros. Y a la gente no le gusta pensar eso, pero es así, ¿eh? El pecado afecta a los de a tu alrededor. Y pecar contra Dios es una acción egoísta, en el sentido de que estás buscando algo que tú quieres hacer a expensas de personas a tu alrededor. ¿Bien? Cualquier pecado tiene consecuencias para los demás. Y lo del cordero era lo mismo. El cordero, sacrificar un cordero era decir, por culpa de pecar yo, por culpa de romper las leyes de Dios, va a morir este cordero. ¿Bien? Y era algo que tenía que doler, era algo desagradable, era algo triste. Bien, que me imagino rompería el corazón de los que hacían esos sacrificios. Bueno, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Ese cordero, pues es el sustituto. Dios proveerá el sustituto para mi pecado. Otra vez, Abraham está haciendo este sacrificio, ¿por qué? Porque Abraham ha pecado. Abraham no ha sido perfecto. Abraham puede mirar atrás y decir, yo he pecado contra Dios en tal ocasión. Por mi culpa tengo que ofrecer este sacrificio. Va a sufrir otra persona por el mal que he hecho yo. ¿Bien? Pero Abraham le dice a Isaac, no te preocupes, Dios va a proveer el cordero. Bueno, continuamos, versículo 9. Esto lo dice Abraham pensando que va a tener que matar a su hijo, ¿no? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. ¿Bien? Para hacer el sacrificio construían un altar con piedras. Dice, compuso la leña y dice, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Bien, Isaac tuvo que ser cómplice en todo esto. Bien, Abraham no tenía las fuerzas para ir contra la voluntad de su hijo, ¿no? El hijo aquí está demostrando una sumisión a su padre que refleja mucho, pues más adelante, bueno, todo esto es simbólico, bien, de lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Isaac se sometió a su padre en el mismo sentido que Jesús se sometió a su padre cuando vino Jesús. Bien, bueno, ató a su hijo, le puso en el altar y dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar, para matar a su hijo. Simplemente una nota aquí, el tema de sacrificios no era, porque se piensa a veces en la religión y en muchas religiones han habido pues prácticas, cosas de crueldad involucradas con quemar y cosas así. Bien, en el
¿cómo se llama? En España, durante el tiempo de las hogueras, pues se quemaban vivos a personas y cosas así. Los sacrificios nunca fueron eso, nunca fueron cosas de crueldad. No morían vivos los animales, eran matados, y era muy triste la muerte, ¿no? Pero eran matados humanamente y no había sufrimiento por medio, ¿no? Así fueron, o sea, aquí no estamos hablando de Abraham quemar a su hijo vivo ni nada de esto, cosas que eran, como digo, se hacían en estos tiempos, prácticas de naciones paganas, pero no es eso, ¿bien? O sea, estamos hablando de otra cosa, y es muy, muy simbólico, otra vez, otra persona, otra cosa, muriendo, no sufriendo, no estamos hablando del dolor aquí, muriendo por culpa de las acciones de uno. Bueno, dice, toma el cuchillo. Entonces, dice, el ángel de Jehová, cuando dice la Biblia el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, pues seguramente esto es Dios mismo apareciendo, ¿bien? El Señor Jesús quizás. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, o sea, le interrumpe, ¿no? Está a punto de obedecer a Abraham, le interrumpe, dice, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vale, Dios le interrumpe, ¿bien? O sea, aquí ya vemos, ya nos acercamos al final alegre, dulce alegre, o sea, dulce amargo de la historia. Dios le dice, absolutamente no vas a matar a tu hijo. Eso iría completamente en contra de los valores de Dios, ¿no? Dios nunca está a favor del asesinato. Y nunca debe morir otra persona por culpa de mi pecado. Eso es completamente injusto, ¿no? Pero todo esto era simbólico. Dios jamás le pidió a otra persona hacer nada parecido. Esto no es una cosa que es, pues, que afecta a todas las personas, ¿no? Y no es así de sencillo como Dios quería que le amara a Abraham más a Dios que a su hijo. Eso no es realmente la elección aquí. Dios quería demostrar a Abraham no que infravaluara a su hijo. O sea, la idea no era que Abraham tuviese en menos valor a su hijo, sino que Abraham entendiese que su hijo era absolutamente imprescindible para el plan de Dios. Bien, Dios utilizó esto, que para nosotros son símbolos súper raros y nos parece cruel y nos parece súper difícil de entender, porque ha cambiado tanto la cultura desde esos días hasta los días de hoy, ¿no? Y nos parece terrible y absurdo, ¿bien? Y otra vez repito, ¿no? Dios jamás, o sea, absolutamente nunca nos va a ordenar a nosotros a hacer algo semejante, ¿bien? Porque la cuestión no era a ver si Abraham amaba a Dios más que a su hijo o lo que sea. La cuestión es, Dios quería ver que Abraham entendía que Isaac era el hijo de la promesa. A través de Isaac iba a venir la salvación del mundo. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, pues, para matar a Isaac, lo hacía sabiendo que el que venía, o sea, Isaac no era el que iba a ser sacrificado. El que iba a ser sacrificado era un descendiente de Isaac, el Señor Jesús. El Señor Jesús, que era la razón por la cual Dios le dio la promesa a Abraham de tener a Isaac, no, la razón por la cual nació Isaac era para que viniera Jesús. Y Abraham no le iba a matar a Isaac, ¿bien? Eso nunca iba a ocurrir, ¿bien? Pero lo que simbólicamente, o sea, lo que está dentro de esta historia es que el descendiente de Isaac, Jesús, iba a ser matado. Y él sí, el Señor Jesús, sí que fue sacrificado por su Padre, por la salvación, no por el pecado de Dios, ¿no? Dios no ha pecado, no es que Jesús murió por pecados de Dios ni nada de eso, sino que Dios sacrificó a su propio Hijo para los pecados de otros, ¿no? Imagínate, o sea,
es una cosa difícil de imaginar por lo extremo que es, ¿no? Pero imagínate, el que muriera tu hijo, pues por tu culpa o por algo que tú hayas hecho, y ahora imagínate que muera tu hijo por la culpa de gente ajena a ti. O sea, en el caso de Dios, Dios dio a su Hijo Jesús para que muriera por ti y por mí, ¿no? Por personas que no son dignos del amor de Dios. No merecemos para nada que Dios nos ame. Jesús murió por ti y por mí, por nuestros pecados, para que nosotros no muriéramos. Esta historia realmente ocurrió, no entre Abraham y Isaac, sino entre Dios y su hijo. Dios sacrificó a su hijo, y su hijo, Jesús, se sometió y lo hizo en obediencia y en amor a su Padre. ¿Bien? Lo terrible que es esta historia, que, como digo, gracias a Dios, no ocurrió entre Abraham y Isaac, nunca iba a ocurrir, ¿bien? Pero todo esto ocurrió entre Dios y entre su hijo. Imagínate, o sea, es que no se puede imaginar lo que fue para Dios el sacrificar a su hijo. Él ofreció a Jesús de su propia voluntad por los pecados de otras personas. ¿Bien? Es incomprensible. No tiene explicación. La Biblia dice Dios lo hizo en amor, ¿no? Dios lo hizo por su amor, por su creación. Bueno, dice, ahora conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. En el Nuevo Testamento nos dice Pablo que Abraham confiaba tanto en la promesa de Dios que pensaba que Dios iba a resucitar a su hijo. O sea, fíjate, Abraham estaba, y realmente eso es lo que estaba probando Dios, a ver si Abraham creía suficientemente en la promesa como para sacrificar a su hijo. Abraham entendía que Dios había hecho, o sea, entendía que Isaac era el escogido, era el prometido. Si lo entendiera, pues estaría dispuesto a sacrificarlo, ¿no? Abraham pensó que Dios le iba a resucitar a su hijo porque era imposible que Dios rompiera sus promesas. Y por eso Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que iba a hacer, ¿no? Tremenda fe de parte de Abraham, y eso era lo que Dios estaba comprobando, ¿no? Pero la cuestión no era, Abraham no pensaba que iba a volver no pensaba que iba a volver a casa sin su hijo. ¿Bien? Él sabía que su hijo tenía que ser padre de todas las naciones, tenía que ser, como digo, a través de su hijo iba a venir el Salvador. ¿Bien? Por eso digo, nunca nos encontraríamos en una circunstancia parecida a la de Abraham, ¿no? Nosotros no vamos a tener un hijo que Dios haya dicho que a través de nuestro hijo se salva el mundo. ¿Bien? No existe paralelo a esta historia en nuestros tiempos. ¿Bien? El propósito de toda esta historia revuelve alrededor de esta idea de que Isaac era el hijo de promesa. Isaac era el que iba a traer al mundo el Salvador. Y Abraham confió o entendió tanto lo que Dios había prometido acerca de Isaac, que sabía que con matar a su hijo no podía invalidar el plan de Dios, que Dios iba a, pues, él pensaba resucitar, ¿no? Dios le interrumpió, no se hizo el sacrificio. ¿Qué ocurrió? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. O sea, un animal, un carnero, que estaba ahí cerca, atrapado. O sea, no tuvieron que traerlo, no tuvieron que atraparlo, ni nada de eso, ¿no? Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar a su hijo. Otra vez, el sacrificio siempre es reemplazo, ¿no? Reemplazar el pago por una persona. Y aquí, pues, el sacrificio de ese animal vino en vez del sacrificio de su hijo. Al final, Isaac fue también un pecador, ¿no? Abraham pecó, Isaac pecó y todas las personas después de él, hasta el Señor Jesús, pecaron. Y todos ellos tuvieron que hacer sacrificios de animales, otra vez, para reflejar
la gravedad de sus propios pecados, ¿no? Para decir a Dios, Dios, yo reconozco mi pecado, reconozco que por mi culpa otro tiene que morir. Ahora, los carneros, las ovejas, los animales que se sacrificaron en el Antiguo Testamento nunca eliminaron ningún pecado, ¿bien? No fueron efectivos, o sea, no le quitaron el pecado a nadie. Eran nada más que símbolos. Eran para que las personas entendiesen la gravedad, porque ¿quién quitó todo ese pecado? El Señor Jesús. Otro sacrificio. El Señor Jesús, un cordero inocente, como llama la Biblia, murió en lugar de ti y de mí, en lugar de todos nosotros, y tomó sobre nosotros, o sea, tomó sobre sí nuestros pecados, y Él fue el sacrificio de verdad. Ningún cordero, ¿no? Por eso no hay necesidad de que hayan sacrificios más nosotros. ¿Por qué? Porque ya se hizo el sacrificio por tu pecado y por mi pecado, ¿no? El Señor Jesús murió y tenemos la historia del Evangelio y es una historia tan maravillosa, tan tremenda, tan triste por lo que sacrificó el Padre. Pues sabemos que también con final feliz, porque resucitó Jesús, ¿no? La muerte no le pudo contener. ¿Por qué? Porque Jesús era inocente, Jesús era sin pecado. Dice el versículo 14, llamó a Abraham a aquel lugar, Jehová proveerá, un nombre muy adecuado, ¿bien? Este lugar se convirtió mucho más adelante en el lugar del templo, del que construyó Salomón. Este mismo monte, el Moriah, pues seguramente el mismo altar, pues fue el lugar donde se construyó el templo. Bien, muchísima simbología allí, ¿no? El templo fue el lugar de la presencia de Dios, y esto fue el lugar donde Dios vino y demostró su plan de salvación. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Exactamente lo que ocurrió en el Evangelio. Bien, en el monte de Dios, en el monte de Jerusalén, fue provisto el Señor Jesús. Jesús no murió en este mismo monte, ahí es donde estaba el templo, bien, pero aquí es donde se vio la provisión de Dios por nuestro pecado. Continuamos, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Le voy a explicar un poquito más en cuanto a todo esto. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Dios no jura por otra persona, no hay nadie más. No hay nadie mayor que Dios, ¿no? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios repite un poco la promesa que Abraham ya sabía. Era por esta promesa que Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿no? Por esta promesa misma. Bueno, Dios se lo repite. Sus descendientes serán grandes, pero ahora añade la parte más importante. Lo importante de Isaac no es que sus hijos tengan muchos descendientes y sean una nación grande. Lo importante es que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa bendición a toda la tierra está hablando de la salvación. En Isaac, o sea, en la descendencia de Isaac, vendría el que es el Redentor, el Salvador de la tierra. Serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos, no solamente un pueblo, no. Todo el mundo tiene acceso a la salvación de Jesús. Y volvió Abraham a sus siervos, y como les había dicho, no, volvió con su hijo. Exactamente como había creído Abraham. Y volvió Abraham a sus siervos y se llevaron, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y ahí termina esta historia, ¿no? Es una historia y que ha sido muy, muy mal interpretada y se habla muy mal de esta historia en la Biblia, porque son temas tan pues, de adultos, tan profundos, ¿no? O sea, simplemente aclarar o que tengamos claro, bien, Dios jamás va a mandar
que uno de nosotros mate a una persona inocente. Eso es completamente contrario a la naturaleza de Dios. No lo va a hacer, no es cuestión de que imitemos a Abraham en esto, ni nada de eso. Esto todo lo hizo para que entendamos nosotros lo que hizo Dios por nosotros, ¿no? Abraham no mató a su hijo, Dios sí. Dios sacrificó a su hijo por nosotros. Dios pasó por esta historia más adelante. Y a su hijo perfecto, ¿no? Inocente, el Señor Jesús. Ahora, Jesús resucitó. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Por eso es dulce, amarga la historia. Dios hizo un sacrificio, sí, pero no fue una muerte permanente, ¿no? El Señor Jesús resucitó. Pagó por completo nuestro pecado, cumplió nuestra condena, fue nuestro sustituto, pero después resucitó, ¿no? Eso lo hizo pues porque es Dios. Dios pudo hacer eso. Pero esta historia, realmente el personaje principal aquí, los personajes aquí no son Abraham y Isaac. Bien, ellos son como los actores en una escena que representan a los personajes reales, que son Dios y son el Hijo de Dios. El Señor Jesús fue el Cordero para ti y para mí. Gracias a Dios nosotros no tenemos que matar a ningún animal, no tenemos que hacer todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús fue nuestro sacrificio. Y a la gente no les gusta pensar en lo triste, o en lo sangriento, en las partes feas del Evangelio, ¿no? No nos gusta pensar en la sangre del Señor Jesús. Y bueno, yo soy igual, no me gusta pensar en ello, no me gusta hablar de ello, ¿bien? Pero es tan alto es el precio por nuestro pecado, que es el único sacrificio que valía para nuestra salvación. Si no fuese por Jesús, cada uno de nosotros moriría por nuestro pecado, según la justicia de Dios, ¿no? No habría esperanza para nosotros si hemos pecado. ¿Bien? Únicamente con un precio tan alto tenemos la salvación, tenemos el rescate o el pago por nuestros propios pecados. Bien, gracias a Dios por ello. Y espero que esta historia la entendamos un poco mejor. Es difícil, es un poco duro de entender, ¿no? Es duro de leer, pero refleja lo que pasó Dios. Bien, la Biblia habla de lo duro que fue tanto para Jesús como para el Padre ese sacrificio. No pensemos que fue algo liviano, no pensemos que fue algo fácil que hizo Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿no? Dios pagó el precio más alto, el sacrificio más alto, voluntariamente por nuestro pecado. A través de Jesús nosotros podemos ser salvos, ¿bien? Simplemente lo único que hay que hacer es pedirle perdón, pedir que Él nos quite los pecados y lo hará. Ya han sido pagados. Lo único que falta es pedirle ese perdón y realmente ser transformados, ser cambiados por el Señor Jesús. Muy bien, bueno, ahí lo vamos a dejar. Voy a orar para terminar y quedamos despedidos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por este pasaje. Pido que tú nos dirijas hoy, pido que cada persona aquí ayúdanos a entender la gravedad de nuestro pecado, que creo que nunca acabamos de entender cómo de malo ves tú el pecado. Pido por cada persona aquí, damos tantas gracias por tu sustituto, gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Pido que nos ayudes a vivir nuestras vidas en entrega completa a ti. Damos tantas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.